No hay esperanza. Estás sola. Detente un momento. Si estás escuchando este mensaje, quizá Dios quiso que llegara a ti justo hoy. No cierres este video antes de escuchar lo que Él tiene para decirte. Puede ser la respuesta que has estado esperando, la fuerza que necesitas o el consuelo que tu corazón busca. Abre tu corazón y escucha. Este es el mensaje de Dios para ti. Escúchame, porque sé que esta pregunta ha estado en tu corazón, en silencio, sin que nadie la escuche. Pero tú la has pensado una y otra vez. ¿Por qué? Si intento hacer lo correcto, si trato de ser bueno, si no le hago daño a nadie, ¿me pasan cosas malas? ¿Por qué el dolor llega cuando no lo merezco? ¿Por qué las pruebas parecen caer sobre mí, una tras otra? Y en lo más profundo de tu ser, ¿has sentido algo más? Confusión, duda, incluso una pequeña grieta en tu fe. Pero hoy, quiero que me escuches con atención, porque no estás solo en esa pregunta. Muchos antes que tú también la hicieron. Hombres y mujeres que amaban, que creían, que confiaban, también se preguntaron lo mismo. Job, un hombre justo, perdió todo: su familia, sus bienes, su salud, y aún así, no entendía por qué, pero incluso en medio de su dolor, había algo que no desaparecía: mi presencia. Porque aunque tú no lo entiendas, aunque el dolor no tenga sentido ahora, yo sigo estando contigo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. Cerca, no lejos, no ausente, no indiferente, cerca, más cerca de lo que imaginas, especialmente cuando más duele. Pero tú, muchas veces interpretas el dolor como abandono. Piensas, si Dios me amara, esto no me estaría pasando. Pero déjame decirte algo, con amor y con verdad, el dolor no es prueba de que te he dejado. A veces, es la prueba de que estoy trabajando en ti. Sí, aunque no lo parezca, aunque duela, aunque no lo entiendas, déjame contarte algo. Había una vez un hombre que cuidaba un viñedo. Cada año, sus plantas crecían fuertes, pero había algo curioso. Él cortaba las ramas, las podaba, las reducía. Desde afuera, parecía que las estaba dañando, que las estaba debilitando, que las estaba destruyendo. Pero en realidad, las estaba preparando, porque sabía que sin ese proceso, no darían fruto verdadero. Y así, muchas veces actúo contigo. Yo soy la vid verdadera, y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, 1, 2. ¿Lo entiendes? No es castigo, es preparación, no es abandono, es transformación. Pero tú solo ves el corte y no el fruto que viene después. Solo sientes el dolor y no el propósito. Y entonces, dudas. Te preguntas si vale la pena seguir creyendo, si vale la pena confiar, si vale la pena hacer el bien, cuando el mal parece alcanzarte igual. Pero escucha esto, tu historia no se mide por momentos aislados, se construye en procesos. Y hay procesos que solo se entienden después, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. No todo lo que vives lo vas a entender en el momento, pero eso no significa que no tenga sentido. Hay semillas que crecen bajo tierra, en silencio, en oscuridad, sin que nadie las vea, y sin embargo, están vivas, están creciendo, están preparándose para salir a la luz. Así también, lo que estás viviendo ahora, aunque parezca oscuro, aunque parezca injusto, aunque parezca innecesario, está formando algo en ti, algo que aún no puedes ver, algo que cambiará tu vida. Pero sé que no es fácil.
Sé que hay días en los que el dolor pesa más que la fe, días en los que las preguntas son más fuertes que las respuestas, días en los que simplemente te cansas. Y está bien reconocerlo, está bien decir, esto duele, porque yo lo sé, yo lo veo, yo lo siento contigo. Jesús también sufrió, también fue traicionado, también fue herido, también fue injustamente tratado, y aún así, no era porque era malo, sino porque había un propósito mayor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La aflicción no discrimina, no solo llega a los malos, llega a todos, pero hay una diferencia cuando caminas conmigo, porque el dolor no te destruye, te transforma, te acerca, te despierta, y aunque ahora no lo veas, hay algo dentro de ti que está cambiando, tu fuerza, tu fe, tu forma de ver la vida, porque el sufrimiento, cuando es entregado en mis manos, nunca es en vano, nunca. Y hoy, quiero que dejes de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empieces a preguntarte, ¿para qué? Porque en ese cambio comienza la respuesta. Y en ese momento, tu dolor deja de ser solo dolor y se convierte en propósito. Y aunque aún no lo entiendas del todo, confía en esto. No estás siendo destruido, estás siendo formado. No estás siendo olvidado, estás siendo guiado. No estás siendo castigado, estás siendo preparado para algo mayor, para algo que aún no ves, pero que viene en camino. Y aún así, hay algo dentro de ti que insiste, una voz silenciosa que no se calla, que vuelve una y otra vez a la misma pregunta. ¿Por qué tiene que doler tanto? Porque una cosa es entender con la mente, pero otra muy distinta es sentir con el corazón. Y tu corazón ha estado cargando más de lo que dices. Has sonreído cuando querías llorar. Has guardado silencio cuando necesitabas hablar. Has seguido adelante cuando por dentro estabas quebrado. Y yo lo he visto todo. No solo lo que haces, sino lo que callas. No solo lo que muestras, sino lo que escondes. Antes que la palabra esté en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmos 139:4. Te conozco completamente. No hay nada en ti que me sea ajeno. Y precisamente por eso, puedo decirte esto con certeza. Tu dolor no es ignorado. Tu sufrimiento no es invisible. Y tus lágrimas no se pierden. Cada una tiene valor. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Salmos 56:8. Nada de lo que has vivido ha sido en vano, aunque ahora no lo veas así. Déjame mostrarte algo. Había un joven que caminaba por un valle oscuro. El camino era difícil, lleno de piedras, y el cielo estaba cubierto de nubes. No había luz, no había señales, no había dirección clara, y en medio de ese camino, tropezó, cayó, se lastimó, se levantó, y volvió a caer. Y después de tantas caídas, se sentó en el suelo y dijo, no puedo más, esto no tiene sentido. Pero lo que no sabía era que ese valle era el único camino hacia la montaña, la única ruta hacia el lugar donde encontraría la vista más hermosa de su vida. No había atajos, no había caminos fáciles, solo ese, solo el difícil, solo el que dolía. Y así también, muchas veces en tu vida, el camino que más duele no es el equivocado, es el necesario. Angosto es el camino que lleva a la vida. Mateo 7:14. No porque yo quiera verte sufrir, sino porque ese camino forma en ti lo que ningún otro puede. Te hace más fuerte, más sabio, más profundo, más consciente de lo que realmente importa. Pero tú, muchas veces comparas tu vida con la de otros. Ves a personas que parecen no sufrir, que parecen avanzar sin dificultad, que parecen tener todo resuelto. Y te preguntas, ¿por qué ellos sí y yo no? Pero lo que no ves
es la historia completa. No ves sus batallas, no ves sus procesos, no ves lo que ocurre detrás. Y además, cada camino es distinto, cada proceso es único, cada propósito es diferente. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. 1 Corintios 10:13. ¿Entiendes lo que eso significa? No estás enfrentando algo imposible. Aunque lo sientas así, tienes dentro de ti la capacidad de superarlo. No por ti solo, sino porque yo estoy contigo. Y si permito una prueba, es porque también he puesto en ti la fuerza necesaria para atravesarla. Pero hay algo más que debes entender. Y esto es importante. No todo dolor viene para quedarse. Algunos dolores vienen para enseñarte, otros para despertarte, otros para redirigirte. Como aquel hombre que caminaba seguro por su camino, convencido de que iba en la dirección correcta, pero de repente, el suelo se volvió inestable. El camino se rompió y se vio obligado a detenerse. Se frustró, se enojó, pensó que todo se había arruinado. Pero al detenerse, descubrió algo que antes no veía. El camino por el que iba terminaba en un precipicio, y ese problema, ese dolor, ese obstáculo, en realidad lo había salvado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has vivido algo similar, sin darte cuenta? Situaciones que dolieron, pero que después te protegieron. Momentos que parecían pérdida, pero que en realidad eran dirección, porque no todo lo que se rompe es destrucción. A veces es protección, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas, incluso lo que no entiendes, incluso lo que te dolió profundamente, incluso lo que aún te cuesta aceptar. Todo puede ser transformado, pero necesitas confiar. Y sé que confiar cuando todo va bien es fácil. Pero confiar cuando no entiendes nada, eso es fe real. Eso es crecimiento. Eso es lo que te acerca más a mí. Porque en esos momentos, dejas de apoyarte en lo que ves y comienzas a apoyarte en lo que crees. Y ahí, algo cambia dentro de ti. Te haces más fuerte, más profundo, más consciente de mi presencia. Y entonces, aunque el dolor siga, ya no es el mismo. Porque ahora sabes que no estás solo. Y eso lo cambia todo. Así que hoy, no quiero que ignores tu dolor. Quiero que lo entregues. No quiero que lo escondas. Quiero que lo pongas en mis manos, porque lo que haces con tu dolor define lo que ese dolor hará en ti. Si lo guardas, te consume. Si lo entregas, te transforma. Y yo quiero transformarte. No para hacerte sufrir, sino para llevarte a una vida que aún no puedes imaginar, pero que existe y que está más cerca de lo que crees. Y ahora, quiero que te detengas un momento, no para huir del dolor, sino para mirarlo de frente, porque has pasado mucho tiempo tratando de evitarlo, tratando de ignorarlo, tratando de seguir como si nada. Pero hay cosas que solo sanan cuando las enfrentas. Y yo quiero entrar justo ahí, en ese lugar de tu corazón que aún duele, en esa herida que no has cerrado, en esa pregunta que no has podido responder. Porque no vine a darte respuestas superficiales, vine a darte verdad. Y la verdad es esta: no todo lo que te ha pasado fue mi voluntad. Sí, escucha bien, hay cosas que has vivido, que nacieron del dolor humano, de decisiones equivocadas, de un mundo quebrantado, porque el mundo en el que vives no es perfecto. Es un mundo herido, un mundo donde existe la injusticia, la traición, la pérdida, el sufrimiento. Y en ese mundo, tú también has sido alcanzado, pero eso no significa que yo lo haya causado.
Significa que estoy dispuesto a redimirlo, a tomar lo roto y darle un propósito, a tomar lo que dolió y transformarlo en algo que te haga crecer, porque ese es mi poder. No siempre evitar el dolor, pero sí transformarlo. Jesús mismo no fue librado del sufrimiento, fue traicionado, rechazado, golpeado, crucificado, y aún así, de ese dolor nació salvación, de esa herida nació vida, de ese momento oscuro nació la mayor luz. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. ¿Lo ves? El dolor no tiene la última palabra, nunca la ha tenido, nunca la tendrá. Pero tú, muchas veces te quedas atrapado en él, reviviendo lo que pasó, preguntándote qué hiciste mal, culpándote, cargando con cosas que ya no puedes cambiar. Y eso te detiene, te ata, te hace creer que estás definido por lo que viviste. Pero no es así. Tú no eres tu dolor, no eres tu pasado, no eres lo que te hicieron. Eres mucho más. Eres alguien que está siendo restaurado. Y aunque ahora no te sientas completo, estás en proceso, como aquel alfarero que toma una vasija rota. A simple vista, parece que ya no sirve, que ya no tiene valor, que no puede volver a ser lo que era. Pero el alfarero no la descarta, la toma, la vuelve a trabajar, la moldea otra vez y crea algo nuevo, algo diferente, pero incluso más hermoso. Y así quiero hacer contigo. Y descendí a casa del alfarero, y la vasija se echó a perder en su mano, pero volvió y la hizo otra vasija. Jeremías 18:3-4. No te desecho, no te abandono, no te dejo a medias, trabajo contigo, incluso en tu debilidad, incluso en tu dolor, incluso en tus dudas, pero hay algo que necesito de ti, y es importante: confianza. No una confianza basada en entenderlo todo, sino una confianza basada en saber que yo sé lo que hago, porque muchas veces quieres respuestas inmediatas, quieres entender por qué pasó, por qué dolió, por qué fue así, pero hay respuestas que llegan con el tiempo, y hay otras que solo se entienden en la eternidad. Y mientras tanto, te invito a algo más profundo: caminar conmigo, aunque no entiendas, aunque duela, aunque no tenga sentido. Porque ahí, en ese tipo de caminar, es donde tu fe se fortalece de verdad. No cuando todo está claro, sino cuando decides seguir, aún sin claridad. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Y eso te está formando. Te está llevando a un nivel de relación conmigo más real, más profundo, más fuerte, porque ya no dependes de lo que pasa afuera, sino de lo que sabes dentro, y dentro de ti hay algo que no ha muerto: tu fe. Aunque esté débil, aunque esté cansada, aunque esté herida, sigue ahí. Y yo la voy a fortalecer, pero necesitas darme espacio. Necesitas dejar de aferrarte al dolor y empezar a soltarlo. No significa olvidar, no significa negar lo que pasó. Significa dejar de vivir atrapado en ello. Significa permitirme entrar en ese lugar y sanar lo que tú no has podido. Porque hay heridas que no sanan con tiempo, sino con presencia. Mi presencia. Así que hoy quiero hacerte una invitación. No como una obligación, sino como un acto de amor. Entrégame tu dolor, ese que no has podido soltar, ese que te pesa, ese que te ha hecho cuestionarlo todo. Dámelo, porque mientras lo sostienes, te hiere. Pero cuando me lo entregas, comienza a transformarse, y poco a poco, sin que te des cuenta, lo que antes dolía, empieza a sanar. Lo que antes pesaba, empieza a liberarte, y lo que antes te rompía, empieza a construirte. Ese es el proceso, ese es el camino. No rápido, no fácil, pero real. Y yo caminaré contigo en cada paso,
hasta que un día mires atrás y entiendas algo que hoy no puedes ver, que incluso en lo más difícil, nunca estuviste solo, y que incluso en lo que más dolió, había un propósito, uno que te llevó exactamente a donde necesitas estar. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, quiero que te quedes en silencio, solo un momento, porque esto no es solo un mensaje más, no es solo un video, no es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que estas palabras hayan llegado a ti justo hoy, en este momento, cuando tu corazón estaba cargado, cuando tus pensamientos estaban llenos de preguntas, cuando, en lo más profundo, necesitabas una respuesta. Yo sé lo que estás viviendo, sé lo que te ha dolido, sé lo que has perdido, sé lo que has tenido que soportar en silencio. Y también sé algo más. Has sido más fuerte de lo que crees. Sí. Aunque muchas veces te hayas sentido débil, aunque hayas pensado que no podías más, aunque hayas estado a punto de rendirte, aquí estás. Sigues de pie, sigues buscando, sigues escuchando. Y eso ya dice mucho de ti. Porque no todos llegan hasta aquí. No todos siguen creyendo, después de haber pasado por lo que tú has pasado. Pero tú no te rendiste. Tal vez dudaste, tal vez lloraste, tal vez te sentiste perdido, pero no te rendiste. Y eso tiene un valor inmenso, porque en medio de tu dolor hubo algo que no murió, tu fe. Tal vez se debilitó, tal vez se apagó un poco, pero nunca desapareció. Y hoy quiero encenderla de nuevo. Quiero recordarte algo que has olvidado. Tu historia no termina en el dolor, no termina en la pérdida, no termina en lo que te pasó. Tu historia continúa. Y lo mejor, no ha pasado todavía, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y Jeremías 29:11, un futuro, una esperanza, no ruina, no abandono, no final. Y aunque ahora no lo veas claro, ese futuro se está construyendo, incluso con lo que has vivido, incluso con lo que te dolió, incluso con lo que no entiendes. Todo está siendo usado. Nada se pierde, nada es inútil, nada es en vano. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmos 126:5. Tus lágrimas no son el final, son semillas, y llegará el momento en el que verás fruto, verás propósito, verás por qué tuviste que pasar por lo que pasaste, y ese día entenderás, no todo, pero lo suficiente. Y en ese momento mirarás atrás y ya no verás solo dolor, verás crecimiento, verás fuerza, verás transformación, verás que incluso en lo más difícil, yo estaba contigo, siempre. Y entonces, tu pregunta cambiará. Ya no dirás, ¿por qué me pasó esto? Dirás, gracias, porque esto me llevó a algo mayor. Pero hoy, aún estás en el proceso. Y en el proceso, se necesita algo muy importante. Confianza. No en lo que ves, no en lo que sientes, sino en lo que sabes, que yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Isaías 43:2. No dice si pasas, dice cuando pases. Porque sí, habrá momentos difíciles, pero también dice que no estarás solo en ellos, y eso lo cambia todo. Porque el dolor acompañado no es igual que el dolor en soledad. Y tú nunca has estado solo, nunca. Aunque lo hayas sentido así, aunque hayas pensado que te abandoné, yo estaba ahí, en cada lágrima, en cada noche, en cada suspiro, en cada momento en el que no sabías qué hacer. Pero seguiste adelante, y ahora quiero decirte algo directamente. A ti. Sí, a ti que estás escuchando esto. No te rindas, no ahora, no después de todo lo que has superado.
no después de todo lo que has resistido, no después de haber llegado tan lejos, porque aunque no lo veas, estás más cerca de lo que crees, más cerca de sanar, más cerca de entender, más cerca de ver la respuesta, más cerca de tu propósito. Y lo que hoy te duele, mañana será parte de tu testimonio, parte de tu fuerza, parte de tu historia. Así que levántate, una vez más, respira, confía y sigue, porque yo camino contigo, te sostengo, te guío y no voy a soltarte, nunca. Y un día, cuando todo tenga sentido, cuando el dolor se convierta en paz, cuando las heridas se conviertan en cicatrices que ya no duelen, me mirarás y entenderás que incluso en lo malo había amor, que incluso en lo difícil había propósito, que incluso en lo que no entendías había un camino que te llevó exactamente a donde debías estar. Así que no tengas miedo, no dudes, no te rindas, porque tu historia aún no termina. Y lo que viene será más grande de lo que jamás imaginaste. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras de fe, esperanza y fortaleza, inspiradas en la palabra de Dios. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo hoy. A veces, un mensaje llega en el momento justo y puede traer consuelo, ánimo o una nueva esperanza. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga, te guíe y llene de paz cada día. Hasta el próximo mensaje.